Eh, es un privilegio, yo creo, para ustedes que la doctora Beatriz sea su doctora de histología y de patología, porque tiene muchos años de experiencia y es muy buena persona. Nomás no la hagan enojar. Este, voy a pasar algunos casos. Esta plática la he estado actualizando durante varios tiempo, aproximadamente 20 años. He quitado casos, he puesto casos, nos han mandado pacientes y como ya tenemos pacientes con esa patología, a veces no la anexamos, a veces la cambiamos por el mismo diagnóstico, pero más interesante o la lesión más grande. Pero lo importante es tener el conocimiento de, de que de conocer primeramente la cavidad oral. La cavidad oral tiene una arquitectura, en niños tiene una anatomía, en adultos cambia un poco, no tanto, pero sí cambia y tienen que conocer la anatomía normal del niño y la anatomía normal del adulto y también la del anciano, porque se van perdiendo piezos dentales, la lengua se va haciendo más grande, la rama ascendente se crece un poco. Entonces, todo tenemos que tener contemplado para saber qué es patología y qué es normal o una variante anatómica. Una variante anatómica es algo que es normal, pero parece patología. Y entonces, pues tenemos, por ejemplo, radiográficamente tenemos que saber la anatomía de cuál es un diente de un paciente sano y cuándo es un paciente que tiene problemas de pérdida de hueso, pérdida de dientes, pérdida del proceso maxilar, que es el que más sufre. El seno del maxilar se hace más grande, está más neumatizado por la pérdida de hueso. Es en pocos casos, no hay casi en todos es del mismo tamaño, en el joven como en el adulto, pero ya en el anciano hay alguna variedad. Es que sí. Ok, esta es una tomografía de un paciente. Voy a ir de lo general a lo particular. Hay casos que son muy llamativos, como esta tomografía, que es una lesión de la línea media. Esta me la paso porque lo que tenemos que explicar es que tenemos que tomar una biopsia. Este es un paciente que tiene VIH y tiene pénfigo. Estos pacientes se manejan a nivel hospitalario. En consultorio no les podemos ofrecer nada, no pueden comer, la boca está invadida, tienen mucho dolor. Se les tiene que hacer una gastrostomía para poder que puedan comer y la calidad de vida es muy mala y el pronóstico pues también es malo, es poco, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, en este caso, esta paciente, este paciente tenía una enfermedad autoinmune y me llamaron de un hospital porque estaba sangrando y me dijeron, oye, tenemos un paciente que le está sangrando el paladar y y yo dije, bueno, pues ha de ser, se ha de haber lastimado con la cuchara o con el tenedor o algo. Y entonces vemos que tiene una pérdida de la mucosa, el hueso está sano pero la mucosa se necrosó la mucosa y estaba avanzando la necrosis. El problema es que era diabética. Bueno, aparte que tenía el problema autoinmune, era diabética y pensábamos que el problema diabético también era autoinmune. Entonces, lo único que le pudimos ofrecer fue parar el sangrado y alrededor de la lesión le inyectamos esteroide para que se redujera la respuesta autoinmune y se redujo o sea, ya no se necrosó, después granuló, pero sí quedó un defecto, o sea, no se reparó la lesión por completo. Tenemos también aumentos de volumen, tenemos que identificar si o sea, este aumento de volumen está en el hueso y está característicamente la mucosa tiene un aumento de volumen, pero no es la mucosa, es en el hueso que está la lesión. Entonces, yo cuando era estudiante, la doctora Aldape nos dijo que
todo paciente que nosotros viéramos, todo paciente que llegara a nuestro consultorio era obligatorio tomarle una radiografía panorámica, tuviera o no tuviera ninguna lesión. ¿Para qué? Porque hay muchas lesiones que son silenciosas y que pueden estar presentes y el paciente no se da cuenta porque pues, no le duele, ¿verdad? Entonces hay que explorar bien la boca. Este paciente tiene estas lesiones en el paladar blando. Eh, una de sus características a lo que lo asociamos, no tomamos biopsia porque el paciente lo teníamos que meter a quirófano para tomar la lesión porque no aquí en consultorio con anestesia local. El paladar blando es muy difícil manejarlo porque el paciente tiene el reflejo del vómito y teníamos que tomarle una biopsia, pero el paciente era homosexual o es homosexual, no sé si todavía exista o no, yo creo que sí estaba muy joven. Los pacientes homosexuales se meten muchas cosas a la boca y entonces pensamos que era una lesión reactiva, se le dieron enjuagues y después se nos perdió, ya no quiso ir a consulta y no supimos, pero le tomamos una foto a sus lesiones. Ok, estoy batallando aquí un poquito con el avance. Es otro paciente, está un poquito clara la imagen, pero aquí tengo otra. Esta es la mucosa yugal y se ven estos eh, arquitectura que es clásica de una lesión autoinmune también que se llama líquen plano. Entonces estamos enseñando ahorita casos que nos llegan y que tenemos la oportunidad de tomarles una foto. Y este paciente para confirmar que es líquen plano, tenemos que tomarle una biopsia, o sea, tomar una biopsia del, este, de la lesión, mandarla al patólogo bucal y si es líquen plano, entonces va a entrar, el tratamiento es con esteroides orales, nada más que aquí, por acá, me tocó un paciente diagnosticarlo y la verdad batalla mucho para conseguir el tipo de esteroide que necesita. Bueno, y este es un artículo que escribimos, este, que le voy a pasar más para acá, para adelante. Eh, Este paciente vino porque necesitaba un alargamiento de corona y entonces, pero yo tenía prisa porque, o sea, llegó y yo ya me tenía que ir porque tenía que ir a otro lado y entonces lo anestesié y le hice el alargamiento de corona y a la semana llega con esta lesión. Yo dije, ¿y ahora qué le pasó? Si no tenía lesión, cuando le hice el alargamiento de corona porque le iban a hacer unas restauraciones, pero lo que pasó es que lo anestesié con lidocaína con epinefrina, pero puse la anestesia muy rápido y le produje una cialometaplasia necrotizante. O sea, es una de las variantes de los tejidos cuando se necrosan porque no tienen vascularidad por la presión y la cantidad de anestesia. La cantidad a lo mejor no mucho, pero sí la velocidad de anestesia. Entonces hay que poner en el paladar, hay que poner la anestesia despacito. Aparte de que les duele, despacio no duele tanto y si lo ponen muy rápido pueden presentar este tipo de lesiones. No se hace nada, lo único que se mantiene en observación, se le manda un enjuague bucal y solita la mucosa se repara, no hay ningún problema. Pero eso es provocado por una mala técnica, o sea, pues, ya es que tenía prisa, pero bueno, y acá tiene sus gránulos de Fordyce acá en el vestíbulo, pero esos no se les hace nada. Y bueno, dentro de la patología, pues tenemos los terceros molares, que es el pan de cada día. Vemos, hay pacientes que llegan y nos preguntan que si es necesario quitarlas, o sea, quitar los terceros molares, y yo les enseño siempre esta radiografía o una radiografía donde el tercer molar ya está produciendo caries y ahorita va a perder el tercer molar y el segundo. En ocasiones al segundo molar le hacen endodoncia y una corona, pero
pues no tiene muy buen pronóstico, entonces hay que quitar los dos dientes, los dos molares, perdón. Y hay terceros molares que sí son todo un reto quitarlos. Les comento que el paciente no tenía segundo molar y como no tiene con quién ocluir el segundo molar superior, fisiológicamente lo que pasa es que el segundo molar se erupciona, se sobreerupciona, pero tiene los terceros molares superiores en los ápices del segundo molar. Entonces, yo le digo al paciente, mira, es una cirugía un poquito complicada donde hay que quitar mucho hueso y te va a molestar mucho, probablemente se perfora seno. Si te duele, te lo quitamos, si no, te mantenemos en observación. O sea, no todos los terceros molares se quitan, o sea, todos se tienen que quitar, pero en este caso, por ejemplo, pues no tienen lesiones quísticas, no están infectados, no están produciendo problemas en la articulación. Entonces lo manejamos, le damos la opción al paciente. Claro, si el paciente dice, no, me los quiero quitar, pues ni modo, hay que entrarle a la cirugía. También tenemos variantes anatómicas como esta posición de este es un supernumerario que erupcionó invertido, o sea, pues está en un lugar porque parece premolar, pero el paciente tiene sus dos premolares, este, en su posición, pero este supernumerario, en vez de erupcionar hacia arriba, erupcionó hacia abajo. Bueno, está la línea de erupciones hacia abajo. El problema es que se puede fracturar la mandíbula si recibe un golpe, porque ahí es una zona frágil. Entonces también no es tan fácil quitarlos, pero se tienen que quitar. Y a veces a mí me llegan pacientes que me dicen, por ejemplo, es que me dolía el segundo molar o el primer molar y le tomaron una radiografía periapical y le digo, no, pero es que hay que tomar una radiografía panorámica. No, pero es que ya me tomaron la radiografía. Le digo, no, le digo, es que puede haber otra cosa. Y en la radiografía periapical pues, no salió este molar y entonces tenía un tercer molar en el borde basal y estos había que quitar el primero y segundo que ya no servían porque ya tenían caries avanzada, infección periapical y también había que quitar el tercer molar. Entonces hay que tomar siempre una radiografía panorámica. Y bueno, la radiografía panorámica a veces sale nítida, a veces no tan nítida, depende del aparato con el que se tome. Y yo vi este tercer molar y dije, ah, bueno, pues nomás le corto el hueso distal, hacemos la osteotomía en distal y lo quitamos. Pero cuando estábamos haciendo la cirugía nos dimos cuenta que tenía la raíz dislacerada y muy dislacerada. Si se llega a fracturar, créanme que es un poquito complicado quitarla. Entonces, hay que hacer el corte un poquito más amplio para que se pueda luxar el diente y pueda salir y tener la seguridad de que lo vamos a quitar completo. Si se llega a fracturar el ápice, si son 3 milímetros, ahí lo podemos dejar. Más de 3 milímetros sí es mejor quitarlo, pero menos si son 3 milímetros, a veces es más traumático quitar ese ápice que dejarlo ahí, no le pasa nada. Otros terceros Raúl, molar, otro tercer molar. Raúl, Sí, aquí la residente estaba preguntando que cómo salió completo ese con esa dilaceración, este, con mucho cuidado, ¿verdad? pues, encomendándose a Dios primero y hay que cortar todo. Con la flechita le voy a indicar, cortamos el hueso distal y nos fuimos más para abajo profundo y cortamos todo el hueso que estaba en la parte anterior de la raíz. O sea, se quedó un defecto óseo grande, pero lo hicimos todo por oclusal, no por vestibular. El elevador, si yo pongo mi elevador a nivel del cuello a nivel del cuello del molar, se va a fracturar la raíz. Entonces tengo que hacer una osteotomía acá en vestibular y poder meter mi elevador lo más abajo que pueda y eso hace que no se fracture la raíz. O sea, es el punto de apoyo, debe ser más hacia apical
que cervical. Esa es una, pues ahí le va aprendiendo uno con los años, ¿verdad? Y pero sí es el punto de apoyo es importante y la osteotomía en distal también es importante. Son los dos requisitos para que no se fracture el tercer molar. No sé si tengo otra pregunta. También estas raíces, pues están totalmente dislaceradas. La ventaja es que era un tercer molar superior y el hueso es más poroso y aunque hagamos un poquito de fuerza, este, logramos sacarlos completos porque el hueso es poroso. La mandíbula no, en la mandíbula sí tenemos que hacer más osteotomía porque el hueso es más compacto y no sé, aunque si yo muevo el molar y lo muevo mal, se fractura. Y luego, no, hombre, es un rollo sacar las raíces. El paciente se nos queda viendo, así que estamos batallando y ya sabe que algo no está saliendo normal, pero bueno. Y este es otro caso, no tengo foto de la corona, pero lo que me importaba es que vieran las raíces. Esta es una paciente que ya había ido a como 4 o 5 consultorios y le habían dicho que, o sea, ella refería dolor y ella lo único que refería era que le habían hecho una endodoncia. Entonces, pues ya me la mandaron y yo vi la corona y la corona le pusieron una resina y se veía muy bien, no tenía caries, no tenía destrucción, estaba súper bien la muela, pero en la radiografía se veía que la gutapercha se les había pasado y no poquito, sino se les pasó mucho. Por eso le dolía. Y entonces le dije a la paciente, le digo, mire, está la opción de hacer la pisectomía en las dos raíces, ponerle un poquito de hueso, darle antibiótico y con eso se va a solucionar el problema. Y me dice, doctor, ya no quiero saber nada de esta muela, quítemela. Y le digo, pero es que la muela está entera, no tiene caries, está buena, la raíz palatina está bien trabajada, nomás las vestibulares son las que están mal obturadas. Y me dice, no, dice, si no me la quita usted, voy a ir a otro lado. Dije, no, pues yo se la quito entonces, para que me pague a mí. Sí, pues se la quitamos. No la podemos convencer de hacerse la pisectomía. Y bueno, esta es la pisectomía. Acá le hicieron una pisectomía, le iban a hacer la pisectomía al premolar, pero se perdieron y le hicieron una pisectomía a una raíz del molar que no tenía endodoncia y afortunadamente el molar no presentó sintomatología, pero sí es bueno conocer la anatomía, pero una cosa es el libro, o sea, una cosa es que yo lo vea en el libro y otra cosa es que lo haga en el paciente. Y aquí se perdieron y en vez de hacerle la pisectomía al premolar, que era el que necesitaba, se le hicieron al molar. Pero bueno, pues así sucede, así llega a pasar. Y esta es otra pisectomía que se me hizo interesante ponerla porque la paciente tiene aquí un puente de 3 unidades y le habían hecho endodoncias y le hicieron o sea, me pasaron el caso porque se los pedí y le hicieron la pisectomía al póntico distal, digo, al pilar distal y le hicieron la pisectomía al póntico. O sea, aquí no hay raíz y ellos hicieron una pisectomía. O sea, que es esta osteotomía, la hicieron, no sé si por cobrarle al paciente o no sé qué estaban pensando, pero, o sea, que es central lateral, al canino sí le hicieron la pisectomía, pero al póntico también le hicieron la pisectomía, entonces, pues no sé la razón por la que le hayan hecho pisectomía al póntico. No sé si fue. A ver, acuérdate, Raulito, que están en primero. Entonces, el póntico, pues ni siquiera tiene diente, ¿no? Pues no hay diente. O sea, hicieron una perforación en el hueso y pusieron la amalgama, pero la pusieron sobre el hueso porque nunca iban a encontrar una raíz porque ahí no hay diente. Entonces, pues no, me decía el paciente, ¿por qué me hicieron dos apicectomías y aquí no tengo diente? Porque yo le enseñé la panorámica. Y le digo, no, le digo, la verdad no sé, le digo, necesitaría preguntarle a su doctor, le digo, porque no tengo la idea, no tengo idea por qué le hayan hecho
o hayan hecho eso. O sea, pusieron este puente para sustituir este diente que se había perdido, pero el cirujano, o no sé quién la haya hecho, bueno, era endodoncista que hacía pisectomías, le puso, hizo la pisectomía en el hueso. Acá sí la hizo en la raíz del diente, donde está la endodoncia, pero aquí no hay diente y hizo la pisectomía. Entonces, pues, o sea, yo sé que es clase de patología, pero pues todo tiene que ver con la anatomía y el sentido común y evitar tratar de hacer este tipo de tratamientos. Pero bueno, Y esto sí es una iatrogenia, y esto si el paciente se da cuenta, los puede demandar, ¿no, Raulito? pues sí, lo bueno es que no le dolía, ni se hizo tatuaje por amalgama, ni nada. Todo cicatrizó bien. Lo único lo único por lo que me mandaron era para que revisara que las apicectomías estuvieran bien hechas. Y yo dije, yo al principio pensé que se les había, que esta amalgama que pusieron acá, a la hora de estarla poniendo, se les había desplazado. Pero cuando me mandaron la foto de la cirugía, que es esta, pues aquí está, aquí no hay dientes, esta es una corona vacía y no, que no tiene raíz, y aquí ya vi que sí le hicieron la pisectomía. Pero bueno, pues en la viña del Señor hay de todo. Y bueno, pues ese es un caso ahí raro de apicectomía en donde no hay diente. Y bueno, déjame ver, ahí está. Y este es otro caso que a mí también me da, pues nostalgia porque se perdió otro diente, un molar. Este paciente me lo mandó una doctora que es endodoncista y me dijo, el paciente ya le hice la endodoncia y le dolió y tenía dolor y me regresó con mucho dolor y le quité la endodoncia y se la volví a hacer. O sea, le hizo el retratamiento de la endodoncia, le hizo la endodoncia 2 veces y la manda conmigo. Y pues yo, o sea, digo, también uno tiene que reconocer que también uno se puede equivocar. Entonces yo le hice pruebas de vitalidad y a la percusión horizontal y vertical, el molar, o sea, el molar que iba aquí, en esta área, le dolía. Me decía, es que me duele. Y le digo, pero es que ya te hicieron la endodoncia. Me dice, es que me duele mucho y me sigue doliendo. Y dice, quítemela. Y le digo, pero es que también está buena la muela y no tiene destrucción, tiene las 4 caras para restauración y ya la endodoncia está bien hecha. Me dice, no, ya no quiero saber nada de mi muela. Dice, ya pasé muchas, la endodoncia es muy tardada y me sigue doliendo. Bueno, pues el chiste es que le quité la muela, el molar, perdón. Le quité el molar y a la semana viene el paciente ya cicatrizando y me dice el paciente, me sigue doliendo. Y yo, ¿cómo que le sigue doliendo? Le digo, si ya no tiene muela. Me dice, no, me sigue doliendo igual y me duele mucho. Y entonces le tomé una radiografía periapical y todo estaba bien, no había comunicación a seno maxilar, no había infección, la paciente tenía buena higiene y todo. Y no tengo la radiografía porque la paciente se molestó después por lo que le hicimos, porque pues no debimos haberlo hecho. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Este molar estaba sano, bueno, tenía la endodoncia, pero le habían puesto una resina en este premolar y le hice pruebas de vitalidad a este molar y tenía pulpitis. Entonces el dolor no era del primer molar, era del premolar. Entonces, como yo no tengo pieza de alta porque no la uso, la mandé con el doctor de la esquina y le dije, dile que te ponga una curación. Bueno, ahí le puse una receta que le pusiera una curación, que le quitara la resina y le pusiera una curación. Y ya se fue la paciente y regresó con la curación y me dice, ya no me duele. Entonces no era el molar, o sea, el molar estaba bien, el que estaba mal era el premolar, pero ella refería el dolor en el molar, no en el premolar. Pero no, o sea, yo me confundí porque
como le habían hecho endodoncia en el molar, pues yo dije, pues es el molar. Pero y le dije, ¿hace cuánto te pusieron esta resina? No, pues hace 15 días. Entonces tuvo una reacción, o sea, la resina irrita el nervio y puede producir una muerte pulpar o una inflamación del nervio. Y entonces el que molestaba era el premolar. Entonces hay que tener cuidado, por eso cuando me dicen, a mí cuando me dicen es que me duele yo reviso los de los lados también. ¿Por qué? Porque ya me quedó como experiencia que puede ser el molar, puede ser un diente que sigue, no el molar que estábamos trabajando, que nos está refiriendo el paciente. Pero bueno. Bueno, y ahora sí vamos a entrar un poquito más en patología. Eh, Esto, pues la doctora Aldape sabe exactamente lo que es. Si yo lo hubiera visto en pregrado, hubiera dicho que es una lesión que viene de este molar o alguna otra cosa. Aquí se alcanza a ver el conducto del nervio dentario en la radiografía. Aquí se ve esta línea que va aquí. Aquí es por donde pasa el nervio dentario inferior. Todo lo que está por arriba del nervio, casi todo es de origen dental. Todo lo que está por abajo del nervio, casi, bueno, casi nunca o nunca tiene que ver con los dientes. Entonces esta lesión está por abajo del nervio y no tiene nada que ver con los dientes. Entonces, esta es una cavidad idiopática de Stabne, que es una huella de la glándula submandibular. Cuando el paciente estaba creciendo, la glándula se quedó pegada a la mandíbula y le hizo una cavidad porque la mandíbula crece y crece alrededor de la glándula, después la glándula la expulsa, se va a su lugar normal, que es por acá, pero le deja esta huella. Se puede tomar un Convin o una tomografía, o si el paciente quiere que le tomen una biopsia, lo primero que podemos decirle es que se pueda manejar con imagen, o sea, verlo cada 3 meses o cada 6 meses, y si no crece y si está del mismo tamaño, entonces confirmamos que no es una lesión, que es una, una, una cavidad idiopática estable que no se les hace nada. Acá tenemos otra que también está por abajo del nervio. Y o sea, las encontramos por casualidad, porque le tomamos una panorámica al paciente, pero eso no duele, eso ahí está y no se infecta, ni crece, ni pasa nada. Entonces, por eso es bueno tomarle una panorámica al paciente cuando lo vemos por primera vez. Vemos, este sí es una lesión más grande. Eh, lo importante, quiero que vean la diferencia. Esta cavidad se ve hueca, o sea, bueno, es radiolúcida, pero no se ve algo que esté adentro. Bueno, también se describe en otras lesiones como la que vimos ahorita, que vamos a ver, que es como panal de abejas, pero esta cavidad no se le ve nada adentro, está vacía, se ve que no tiene nada adentro. Y esta cavidad sí se le ven tramas óseas, y esto no está vacío, esto está multinucleado, o sea, está el hueso, es un crecimiento donde la lesión está formando cavidades en el hueso, no es una sola cavidad como en esta parte de aquí. Si fuera como aquí, nada más sería una cavidad, pero tiene muchas cavidades. Entonces, como es una lesión muy grande, una lesión mayor de 1,5 a 3 centímetros, se toma biopsia incisional, o sea, un pedacito de la lesión, y si es más pequeña, pues se puede quitar completa y se manda a patología. Aquí tenemos otra cavidad también muy grande, pero está vacía, o sea, no tiene trabas, no tiene trabeculado óseo, está exactamente vacío. Este es un queratoquiste, así se llama la lesión, queratoquiste, y está remodelando las raíces de los dientes y ya em, reposicionó las raíces de algunos dientes. Se puede pensar que es una lesión, pues se pueden pensar muchas cosas de esta lesión, que puede ser una ameloblastoma, un tumor odontogénico adenomatoide, todo, pero salió que era un queratoquiste.
La ventaja del queratoquiste es que lo único que hay que hacer es quitarlo y el hueso se va a formar otra vez. No hay necesidad de hacer endodoncias, porque muchos optan por hacer endodoncias, pero no se necesitan. Y la confirmación es esta: aquí ya está el paciente después de la cirugía, que se le quitó la lesión y el hueso ya creció, se formaron los agujeros otra vez mentonianos y ningún diente tiene ninguna reacción periapical y no hubo necesidad de quitar ningún diente ni de hacer endodoncias. Aquí tenemos otra lesión que también no tiene trabeculado óseo, que es una sola cavidad y que está asociada a la corona de un diente. Así a simple vista, bueno, este diente de acá tiene una reacción periapical infecciosa, pero esa no era esa fue la razón por la que vino, pero no era la prioridad de tratarlo. El paciente, toda lesión que esté asociada a la corona de un diente, lo primero que podemos pensar es que es un quiste dentígero, pero tenemos que tomar una biopsia y ya el patólogo nos dirá si es o no es un quiste dentígero. Otra vista de la misma lesión. Esta es una radiografía transversal mandibular. Eso se toma en el hospital porque no tienen porque en el hospital no hay panorámica, pero ya tenía su panorámica. Nomás queríamos corroborar otra imagen en otra, ¿cómo se dice? En otra dirección. Y bueno, pues se quita, era un quiste dentígeno, nomás que se quitó, como estaban, tenía movilidad los molares, se quitó el molar, y se quitó el segundo molar y ya está reparándose el hueso. Esta sí es no podemos decir que sea una reacción periapical de este molar que tiene endodoncia porque tiene mucho trabeculado óseo, es radiolúcido, bueno, es mixto. Aquí tiene la cortical bien definida, aquí también, y esto no es una lesión que sea, o sea, el quiste dentígero, lo único que hay que hacer es quitarlo. En este tipo de lesiones hay que saber qué es, pareciera una lesión fibrosa, pero no, yo creo le digo, voy más a un ameloblastoma. Y aquí, si es un ameloblastoma, hay que quitar este diente, este molar, estos dos molares y probablemente toda la mandíbula, o sea, hacer la hemisección mandibular. Ahorita estamos mostrando algunas características de los casos. No hubo necesidad de quitar la mandíbula, se quitaron los dientes, se quitó la lesión y se espera que se regenere el hueso, que ya está bastante avanzado. Aquí recibo un poco, pero es menos el tamaño y se puede hacer una cirugía menos invasiva que la primera. Y aquí ya está restaurando el hueso, se quitaron las lesiones y entonces en algunos casos siempre tratamos de ser lo más conservadores quirúrgicamente hablando, dependiendo de la lesión. Si la lesión es muy agresiva, pues tenemos que ser agresivos, pero si no es agresiva, no hay que hacer tanta, o sea, una cirugía tan grande. Aquí vemos otro paciente que tiene una lesión, que es un ameloblastoma oniquístico. Tiene perforaciones, o sea, es una lesión con una imagen radiolúcida, bueno, es mixta, tiene radiolúcidas y radiopacas, y los bordes están más o menos bien definidos, pero tiene expansión de corticales. Se pone fijación intermaxilar porque el borde basal está muy delgado y se puede fracturar. Aquí está el acercamiento y aquí ya está el paciente después de la cirugía, con el hueso pues, regenerado casi al 90%. Todavía faltan algunas áreas, pero está regenerado, ya se está regenerando. Y este caso a mí se me hizo muy interesante porque es el único que he visto en 25 años. Quiero que noten cómo se ve el agujero, el conducto del dentario inferior. Aquí está el agujero mentoniano de los dos lados. Hay dientes que tienen ensanchamiento del ligamento periodontal, pero vean la densidad del hueso. Vean cómo se ve el hueso, bien radiopaco, así, muy radiopaco. Les voy a mostrar
esta es una radiografía, bueno, aquí tiene una lesión periapical, pero lo que quiero ver es que, lo que quiero que vean es la diferencia entre cómo se ve una radiografía, un hueso normal y este hueso. Este paciente venía porque tenía un dolor en un molar, pero le tomamos la panorámica y vimos la densidad del hueso y le tomamos una radiografía lateral de cráneo y vimos que las cervicales y todo el cráneo, la cavidad orbitaria casi no tiene seno maxilar y el maxilar y la mandíbula, esta se llama osteopetrosis. Y a lo mejor, bueno, en los hospitales pues es muy común ver muchas cosas, ¿verdad? Pero en la consulta ver un paciente con estas características es poco común. Y esta es una radiografía de un paciente que no tiene osteopetrosis, o sea, es una comparación. Vean la densidad del hueso en esta paciente y vean la densidad del hueso en este paciente. Ok, me voy a ir un poquito más rápido porque ya me estoy tardando un poquito. Le tomamos una biopsia para ver cuál es el problema que puede tener aquí. Las infecciones son bien difíciles de tratar porque la vascularidad está disminuida y el hueso se puede fracturar con un golpe muy fácilmente porque la dureza no le da más resistencia, lo hace más frágil. ¿Ok? Bueno, nos vamos aquí un poquito a tejidos blandos. Y a mí siempre me dicen, no, que cuánto les cobro por quitar un mucosele. Y digo, primero hay que ver que sea un mucosele, ¿verdad? Porque no es que dude de mis colegas, pero luego a veces mandan lesiones que no tienen nada que ver con lo que es un mucosele. El mucosele es una de las lesiones más frecuentes en el labio inferior, pero hay que verlo, ¿verdad? O sea, hay que verlo clínicamente. Se hace la cirugía, se sutura. Esta es una semana después de la cirugía, bueno, 15 días, una semana, 15 días de que ya está cicatrizado. Y esto es lo que ve el patólogo en el microscopio. Yo no soy patólogo, pero sé que estas son las glándulas salivales menores. Esta debe ser una vena, los fibroblastos, y pues da el diagnóstico de que sí es un mucosele. Y lo único que hay que hacer del mucosele es quitarlo bien para que no vuelva a salir. Otra imagen del mismo paciente, del mismo mucosele, se ven las glándulas salivales, muy bonita la histología y el diagnóstico que nos da el patólogo. Este es nuestro documento que nos respalda de que la lesión era un mucosele. Ahora, pero el mucosele este es el labio, vamos, el labio se divide en dos. De aquí para acá es el labio seco y de aquí para adentro es el labio húmedo. Y como aquí está el labio seco, pues aquí no hay glándulas salivales. Y salió una lesión de color rojiza, que tiene poco tiempo de evolución, que no duele, que eh, no modifica la anatomía del labio, pero me lo mandaron como mucosele, pero yo sabía que no era, o sea, bueno, no estaba en la zona normal donde aparece un mucosele. Lo quitamos. Hay dos tipos de base de la lesión. Esta es una base pediculada, tirándole a sésil, pero más pediculada. Y hay otras lesiones que son base sésil, que es toda la lesión, está distribuida en la zona y es un poquito más difícil de quitar. Cuando son pediculadas es más sencillo. Bueno, se quita. Esta es la histología. Yo sé que ustedes y yo batallamos mucho con esto de la histología, pero se ven muchos vasos sanguíneos, estos son eritrocitos y se ve un poquito de células inflamatorias y el diagnóstico nos lo dan como hemangioma capilar. ¿Qué era lo que había que hacer? Lo que hicimos, ya nada más esperar a que cicatrice bien y es todo lo que hay que hacer. Aquí tenemos otra lesión en el frenillo de la lengua. Al paciente le molestaba a la hora de comer. Era una lesión del mismo color de la mucosa adyacente, nada más que tenía la superficie de la lesión es como coliflor, o sea, corrugada, no es lisa como el ligamento, como el frenillo. Entonces, pues la quitamos
quitamos la lesión. Este es a 15 días, una semana después de la lesión. La mucosa cicatriza muy rápido. Y eso es lo que vio el patólogo en el microscopio. Y la doctora pues, ya sabe qué es, pero nosotros batallamos, pero cada quien su área. Y el diagnóstico que nos da el patólogo es un papiloma. Y tenemos que preguntarle al patólogo, porque hay el papiloma, hay el virus del papiloma humano que produce papilomas, pero hay papilomas que no son del virus del papiloma humano, que son papilomas nada más. Y me decía el patólogo, este patólogo, el doctor Ricardo Martínez, que ayer les dio una plática, que si me pone condroma, entonces sí es una lesión asociada al virus del papiloma humano. Y si es un paciente que es un niño, hay que investigarle o decirle a los papás que le tiene una lesión que sale por contacto sexual, que aunque dicen que ya no todas las papilomas se contagian por contacto sexual, que puede ser por algún alimento o algo contaminado, pero hay que ver que cuiden al niño, o si hay alguien que se le acerque mucho, que pueda haber tenido algún contacto orosexual y le haya transmitido el virus. Lesiones en la lengua, en el borde lateral de la lengua, leucoplásicas, que pueden ser nada o pueden ser malignas. En este caso fue una hiperkeratosis displasia leve. Vemos como toda la base de la lengua por acá está todo sano. Vemos las papilas, el, el vientre de la lengua. Bueno, el vientre está acá, el borde de la lengua, y lo único que nosotros hicimos fue haber quitado esta parte que es donde está la lesión. Y es una hiperkeratosis con displasia leve, que no, lo único que vigilar que no vuelva a salir, y es una lesión benigna. Otra lesión parecida a la anterior, que vemos casi las mismas características, le tomamos la biopsia. Aquí, aunque está un poquito más grande, yo prefiero quitarlas completas. Esto es lo que el patólogo vio al microscopio, y también es una hiperkeratosis, pero esta es una displasia severa, o sea, cambió un poquito la histología. Entonces, pero el tratamiento es el mismo, quitarla y mantenerlo en observación. Esto me lo voy a brincar. Y aquí vemos, la paciente viene con una lesión en la lengua que se ve, está muy bonita la lesión, muy bien delimitada. Está un poquito más isquémica que la textura de la lengua, que el color de la lengua. Y tiene en el centro como si fuera una úlcera. Y bueno, quitamos también la lesión. Esta es en la mucosa yugal, que son hiperplasias fibrosas, pueden ser por una mordedura, porque se muerden, o una papila que se inflamó, que ya no tuvo la capacidad de desinflamarse. Vemos la histología, una tinción también muy bonita, que es la HIE. Vemos los fibroblastos, el núcleo de los fibroblastos, una hiperplasia fibrosa. Son lesiones muy comunes en la boca. Acá vemos otra lesión que está en el paladar. La foto debería enderezarla, pero es que se ve mejor así. Alinear la foto, pero me gustó más cómo se veía así. Y, híjole, no le daba yo con el diagnóstico y lo mandamos a patología. Igual el patólogo nos manda la imagen histológica si no la tomamos nosotros. Y también era una hiperplasia fibrosa. No tenía mayor problema que quitarla. Y esta es una paciente esta es una dentadura total. Es una paciente que llegó porque tenía esta lesión grandísima en el paladar, aparte de sus varices en la lengua, pero tenía una lesión en el paladar muy grande, y esta es una base pediculada. Ahorita les enseño. Nada más, o sea, tenía este borde sujetándolo al paladar, todo lo demás estaba libre, pero le molestaba al comer. Si no le hubiera molestado, ahí sí lo hubiera dejado. Entonces lo que hicimos fue quitarla. Esta es la base de la lesión, y esta es la modificación que hizo la lesión en la mucosa del paladar por presión.
O sea, creció y por la presión hizo la modificación. Y esta es la lesión, está grande, se hace isquémica cuando la quitamos porque ya no recibe irrigación. Esta es la histología de la lesión y es una hiperplasia fibrosa del paladar. Ahora tenemos también, no sé si alcanzan a ver, aumento de volumen del lado derecho del paciente y le tomamos una foto y vemos una bola, o sea, una lesión enorme que también tenía, que no le dolía, no estaba ulcerada y ya tenía muchos años de evolución, ya tenía aquí los molares, la huella de los molares en esta parte y tenía una base muy pequeña, el hueso estaba conservado y le suturamos y también era una hiperplasia fibrosa, pero pues muy grande, muy, muy grande. Vamos a encontrar de muchos tamaños las lesiones. Esta es grande, la base era pequeña, pero el crecimiento era grande. Y la paciente pues feliz porque le quitamos su bola. Aquí tenemos un área, los pacientes que usan brackets, a veces, aquí tiene el alambre roto, a veces hay irritación y por medio de la irritación se genera alguna lesión. Este, es un granuloma piógeno. Muchos le dicen el tumor del embarazo porque a las mujeres embarazadas es muy común que les salga, pero no podemos decirle, es un tumor del embarazo, porque si es mujer y es joven y están los papás, pues van a pensar que está embarazada. Entonces, el granuloma piógeno es una lesión benigna, que se genera por una irritación y que es no parecida a la hiperplasia fibrosa, es otra entidad, pero está asociada a irritación. Lo único que hay que hacer es quitarla y confirmar que no sea nada maligno. Y aquí tenemos otra lesión, grande, que también está, pero esta se ve más organizada, igual de base sésil, casi del mismo color de la mucosa adyacente. Aquí tiene un poquito de acanthosis nigricans, pero la lesión está grande. Se tiene que quitar, tomamos una radiografía panorámica, no vemos nada que nos llame la atención, todo está bien. Bueno, tiene sus endodoncias ahí mal hechas y todo, pero relacionadas a la lesión, todo está bien. La lesión, la mandamos a patología. Esto es lo que ve el patólogo al microscopio y ahí no se la describo tanto, lo único que son clavos epiteliales, es el epitelio en la superficie de la lesión y el patólogo ve este crecimiento que es muy parecido o son estromas, bueno, es hueso, por así decirlo, ¿verdad? Está en el interior, aquí se ve más cerca, va a ser una imagen más cerca de de la lesión, otra perspectiva de la lesión, y era un fibroma osificante periférico. También hay central, pero hay periférico. Era periférico y lo único que había que hacer era quitarlo. No había mayor problema. También nos vamos a saltar. Bueno, este es un esquema es el quiste gingival, quiste de erupción, el periodontal lateral, el residual, el quiste radicular, el paradental o distal, el folicular, que es el quiste dentígero, y el primordial, hay unos que, se aso- que hay que identificar estos muy bien porque tienen a veces diferencia en la histología y puede tener variaciones de keratoquiste. Aquí vemos como un tercer molar invertido hizo una lesión en el molar, en la rama mandibular, un quiste dentígero. No había mayor problema más que quitarlo, quitar el tercer molar, el segundo molar que ya estaba destruido, el premolar y quitar el quiste dentígero. Es una lesión, esta lesión es una radiolúcida, bien delimitada, asociada a dos raíces que tienen endodoncia y que ya no tiene diente, que ya se destruyó. Estos pacientes, pues o sea, imagínense todo el tiempo que tuvo que haber pasado para que se destruyera el diente, pues sí es mucho, ¿verdad? Déjenme ver cómo voy, apenas vamos
Entonces hacemos una incisión, exponemos el hueso, o sea, bueno, exponemos el área donde está la lesión y encontramos esta cavidad en el hueso. Esta es la cortical mandibular, estos son los dientes adyacentes, quitamos las raíces que tenían la endodoncia y quitamos la lesión que estaba en el interior, que era quística, y nos dicen que es compatible con quiste periapical. Y entonces, pues lo único que hay que hacer es esperar que se regenere el hueso. Otro quiste asociado al tercer molar, y puede ser un quiste dentígero. Hay que descartar, hay que quitar el tercer molar y hay que quitar la lesión y mandarla a estudiar a patología. Raúl, ese Bien. pasa lo anterior, porfa. Esto es lo que insistimos. ¿Este? Ajá, porque ya tienen los brackets. ¿Por qué no Sí, mandaron? Esto lo tienen desde antes. ¿Por sí, qué no? esto tarda mucho en crecer, como 6 meses, un año. Claro. Y entonces le ponen los brackets encima de la patología. Son cosas que uno realmente no entiende y en los de ortodoncia todos tendrían que haberse sacado los terceros molares. Pero poner brackets encima de patología, ahí sí se pueden meter en un problema de demanda, ¿no? Porque si alguien tiene esto, le puede decir, usted me tiene que pagar la cirugía, más esto, más lo otro, ¿no? Sí, aparte puede perder el segundo molar porque se Claro. reabsorbe el hueso distal, o tener sensibilidad o injertarlo, y es más complejo el tratamiento. Pero sí, o sea, le pusieron los brackets, o sea, el paciente ya tiene brackets, le debieron haber tomado una radiografía panorámica y debieron haber visto la lesión, ¿verdad? Eso es importante, eso tienen que tener mucho en cuenta. Lesiones mixtas, donde hay un aro radiolúcido y una lesión que no tiene forma, puede ser un osteoma, un odontoma. Eh, Como no tiene segundo molar, seguramente lo perdió porque tenía movilidad, o es un odontoma del segundo molar que no se formó adecuadamente, pero es muy raro, muy, muy raro. Terceros molares, bueno, aquí es cuarto molar, uno, dos, tres, cuarto, cuatro. Es el cuarto molar, es el tercer molar, y hay un área radiolúcida bien delimitada, asociada a las dos coronas del diente. Aquí lo que hay que hacer es quitar el tercero y el cuarto molar y mandar a patología esta lesión para que nos confirmen o nos descarten que sea un quiste dentígero. Nada más. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el tercer molar derecho y vemos cómo está rodeado. O sea, esto es anatomía de parte del diente. Esto es normal. Es el crecimiento. Así es como se forma el diente adentro de la cápsula. Pero vean este tercer molar que está de la cara oclusal al borde, está más de, pues yo creo que 1 centímetro. Más o menos se dice que si esta cortical está más de 4 o 5 milímetros después de la cara oclusal del tercer molar, ya se puede considerar como quiste dentígero. Y aquí, pues el quiste dentígero está creciendo y está empujando el tercer molar hacia atrás. Y entonces lo que hay que hacer es retirar el tercer molar, bueno, todos, retirar el tercer molar y mandar a patología. Yo digo que es un quiste dentígero, pero puede ser otra cosa. Entonces, siempre hay que tomar la biopsia y mandarlo a patología. Aquí está una foto más cercana. Aquí vemos otra lesión de otro tercer molar, que vemos el área radiolúcida, que está en distal y en vestibular. Este paciente lo diagnosticamos como quiste dentígero, le tomamos biopsia de esta parte de aquí, nada más que no se quiso quitar el diente y se fue, y quién sabe qué haya pasado. No quiso hacerse el tratamiento porque no quería, porque o sea, le tenía miedo bueno, no le tuvo miedo a la biopsia, lo que tenía miedo es que le quitaran el molar, y ya no lo volvimos a ver. Pero le diagnosticamos como quiste dentígero. Esta ya la habíamos visto. También hay dientes supernumerarios, pero la persona, bueno, el ortodoncista que va a hacer el tratamiento,
él nos dice cuál es el que se quiere que dejemos y cuál es el que quiere que quitemos. Entonces, le puedo yo sugerir al paciente, al doctor, al ortodoncista, cuál quitar y cuál dejar, pero como yo no voy a hacer el tratamiento, pues yo me adapto a lo que me diga el ortodoncista. Si veo que hay alguna decisión que no está o sea, que no concuerda con lo que yo digo, pues le explico y pues, a final de cuentas es su paciente, ¿verdad? Aquí tenemos otra lesión. Aquí había un órgano dentario, nada más que se cayó solo y vemos una lesión que no, que está, los bordes no están bien definidos y es una lesión, una imagen mixta. Procedemos a tomar la lesión, esto es lo que nos recomienda el patólogo, que quitemos el diente que estaba contiguo y esto es lo que ve el patólogo en el microscopio. Este, Aquí se ven muchas cosas. Son eritrocitos, una célula pareciera como una célula gigante, Sí, tiene sí muchos hay, núcleos. sí, sí, sí. Acá hay ¿Qué otra puedes cosa. preguntar a los chavos de primer año, que creo que son la mayoría, que estamos ya acabando, bueno, ya acabamos histología general? Aquí ellos ya pueden identificar una célula plasmática, un polimorfo nuclear, esas células gigantes multinucleadas, pueden identificar las células endoteliales y el fondo, por supuesto, el tejido conectivo fibroso denso. Entonces, Así es. esto precisamente por eso estudian histología en el primer año, porque en todas las áreas, pues va a haber algo de histología. Y es bueno tener las imágenes porque así aprende uno o sea, no se le olvidan a uno los tipos de lesiones. No es que yo le corrobore a Ricardo Martínez si está bien o no el diagnóstico, sino con el diagnóstico que me da, yo aprendo y veo la histología y entonces yo veo por qué me dio ese diagnóstico, ¿verdad? Y este es un quiste radicular apical asociado a proceso inflamatorio crónico. Eso es lo que nos reporta el doctor Ricardo Martínez. Y lo único que hicimos, o sea, lo que hicimos quirúrgicamente era lo único que había que hacer. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que se regenere el hueso. Es otro paciente que tenía dolor en bueno, que tenía una molestia en esta zona, en la zona del lado derecho del maxilar, y le habían tomado una radiografía periapical y le dijeron que no se le había formado el tercer molar. Esta área es el área del tercer molar, pero no está. Entonces, con la radiografía periapical, pues no, dijeron no hay tercer molar. Y nosotros decidimos tomar una radiografía panorámica y vemos que el tercer molar está acá arriba. Entonces, se formó el tercer molar, pero se le formó un quiste periapical y quiste dentígero, y el quiste dentígero lo fue empujando hasta que lo dejó esta es la cavidad orbitaria. Aquí es donde debería estar el tercer molar y lo vemos acá arriba, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, como el seno del maxilar no le opone resistencia para que se mueva, entonces lo puede empujar muy arriba. Muy, muy, muy arriba. Y esta es una radiografía Batters. Aquí vemos la cortical inferior del ritmo orbitario y vemos el tercer molar. Estos terceros molares pues no se pueden quitar en el consultorio, tiene que ser en quirófano. Se hace una cirugía que se llama de Cadwell Loop. Se hace se hace el abordaje en la pared anterior del seno del maxilar y después de quitar el tercer molar, metemos esto que se llama Penrose. Y luego por el ostium, que es el agujero que comunica el seno del maxilar con la cavidad nasal, sacamos el Penrose por acá arriba y cada tercer día sacamos una pulgada. Se ve aquí enrollado, pero es para que no sangre, es para hacer presión, para hacer hemostasia, y para que drene. Y aquí le estamos sacando, va a venir cada tercer día y le vamos a ir sacando una pulgada del Penrose por cada tercer día. Y aquí está
el molar con una Espérame, lesión espérame. asociada. Raulito, ¿lo Ajá. puedes, lo puedes regresar tantito, Raulito? ¿A esta? Sí, a esa, porque te va a preguntar la residente. Hola, Doc, Ajá. mucho gusto. Soy ¿Qué tal, Belén. doctora? Igual soy del Hospital Juárez. Mucho gusto, Doc. Mucho Nada gusto. más quería preguntarle, o sea, lo enrolla todos los penrose ahí en el seno maxilar y lo comunica con la fosa nasal de ipsilateral, ¿no? Pero, o sea, ¿cuánto le pone de penrose y para qué funciona? Todo. El Penrose más o menos mide como 30 centímetros y Ah, ok. de un lado trae una marca, una línea negra. De un lado trae una línea. Y la línea la dejas adentro, aquí adentro, y empiezas y le haces una perforación con un instrumento de la nariz al seno. Y lo metes un mosco de la nariz al seno. Y el mosco pescas el Penrose y lo sacas. Y esa línea negra, cuando tú saques, cuando ya saques la última pulgada de Penrose, tiene que salir esa línea negra para asegurarnos de que no quedó nada adentro. No sé si tengas alguna duda, otra duda, o cuál era la duda del Penrose. Ah, ok, ok. Sí, sí, ya le he entendido cómo le coloca. Y el fin es para la hemorragia, dijo, ¿verdad? Para que, o sea, si hay una hemorragia que drene por ahí, y aparte, como el Penrose queda todo presionado en el seno, nos va a ayudar a hacer hemostasia. Ujú, ya por capilaridad igual va drenando lo que tenga que drenar. Sí, no sangran mucho, pero pues por si las dudas, para no tener que abrirle otra vez y drenarlo, pues mejor le ponemos un Penrose. Esa se Ah, llama cirugía de Catwell-Look. ok, va. Gracias, Doc. Sí, de nada. Y aquí está todo el quiste y el diente. Y este es un clásico, es un quiste del conducto del seno, del agujero palatino anterior. Son muy raros. Podríamos decir que está asociado a este premolar, pero está muy lejos la pared del quiste de la reacción periapical que tiene, entonces yo creo que no. Yo creo que es, o sea, es independiente a este premolar. Lo único que se hace es se levanta el paladar, se saca la mucosa, digo el quiste, se deja limpio el hueso y se vuelve a suturar. Y ya no, ese es todo el tratamiento que necesita. Quiste del conducto nasopalatino. Y esta es vemos aquí un aumento de volumen en el fondo de saco del paciente. Se toma una radiografía, vemos que hay un diente retenido, que los dientes están remodelados. Y un quiste dentígero normalmente no lo hace, pero en este caso, aquí vemos una radiografía oclusal que ya no se usan, ya no hay, todo es digital y el radiovisiógrafo no está tan grande como para sacar una radiografía oclusal, pero vemos cómo está reabsorbida las raíces. Ven aquí la reabsorción, se toma una biopsia incisional, nos mandan esta imagen eh, de patología con el diagnóstico de quiste dentígero. Entonces, pues lo que ya con el diagnóstico, pues lo que hacemos es abrir y sacar la lesión y no hay necesidad de quitar los dientes, de hacerles endodoncia y esta es la lesión y sacamos ya el diente que estaba incluido. Eso es lo que hay que hacer en esos casos. Se sutura, se espera que cicatrice y pues como el causante, o sea, el que estaba causando el quiste dentígero era el diente retenido, pues ya quitamos toda la lesión. Y, o sea, eso hay que tener cuidado de sí quitar toda la lesión. Se ferulizan los dientes anteriores porque tenían un poquito de movilidad, para darle oportunidad de que haya crecimiento de hueso y se vuelvan a integrar. Ahí está ya cicatrizado la mucosa y los dientes están conservados. Este, Aquí vemos que no, o sea, una lesión que no genera aumento de las corticales, pero vemos una lesión donde están involucrados dos órganos dentarios y vemos una lesión que abarca
toda esta parte de aquí que tiene su cortical bien definida. Aquí se alcanza a ver un poquito de trabeculado óseo, aquí un poquito, pero normal, pero casi podríamos decir que que no tiene trabeculado óseo. Se toma una biopsia, casi es excisional, pero estaba muy grande, le hicimos, sacamos los dientes y tomamos la lesión y nos manda la fotografía del patólogo. Bueno, pues es un queratoquiste, pero lo importante del queratoquiste son estos quistes que se ven aquí, que se llaman quistes satélite. A veces nosotros hacemos la cirugía y si dejamos uno de estos, vuelve a crecer otra vez el queratoquiste y hay que hacer otra vez la cirugía. Antes se usaba bueno, unos todavía utilizan la solución de Carnoy, que es un líquido que tiene un olor muy característico. Ahora me habían dicho que estaban usando el 5, ¿cómo se llaman? 5, ahorita me acuerdo, es un líquido que usan en oncología, 5-fibracilo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero había un artículo, hay varios artículos, pero no aseguran, o sea, lo están usando empíricamente, pero no aseguran que se momifiquen estos quistes satélite y que el quiste ya no recurra. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre, me lo dijo Ricardo. Y este se llama queratoquiste odontogénico y se hace en quirófano, como estaba muy grande, pues hay que quitar toda la lesión, dejar la cavidad limpia, fresar lo más que se pueda para quitar los quistes satélite, porque sí tenía, se quita toda la lesión, había un molar que faltaba que quitarlo, y aquí está el área ya operada, se quitaron los dos molares, y ya se está regenerando el hueso. Hay que mantener en observación por lo menos 5 años, por lo menos. Raulito, Eh, ahora los cirujanos están usando 5-fluoracil después de hacer el fresado del hueso. ¿Tú sí, qué es el que opinas, les decía. qué opinas de eso? Es igual Mire, que yo leí dos artículos y la población en la que lo usaron es muy poca, o sea, son muy pocos pacientes y lo siguen revisando o sea, tienen su revisión posoperatoria radiográfica y dicen que funciona, pero que no saben cómo funciona. O sea, como que le quieren dar crédito al tratamiento, pero no aseguran que sí funciona. ajá, no pueden corroborar que sea solo por el 5-fluoracil. Era como No. cuando ustedes aprendieron la solución de Carnoy. O sea, nosotros nos decían que pusiéramos solución de Carnoy y la poníamos y con Pero, eso, pero pero ¿cómo no funciona? había, o sea, no había una base científica que nos asegurara que sí funcionaba. Y el 5-fluoracilo es lo mismo. O sea, sí lo están poniendo, pero hay mucha controversia ya ve que luego sacan un artículo y luego sacan la contraparte del artículo, y decía que no había evidencia científica ni la suficiente cantidad de pacientes reportados en esos artículos, a lo mejor ahorita ya hay otros, pero en esos artículos de que sí funciona. Entonces, pues lo mejor es el fresado, quitar bien la lesión y mantenerlo en observación. Yo no les pongo nada, nada más los freso bien, bien fresados. Pero sí, se está usando el 5-fluoracilo. Habría que probarlo a ver qué tal, pero yo no lo he usado, la verdad. Muy bien. Este es otro, déjame ver. No tenía este es otro queratoquiste, no es quiste dentígero, pero es ortoqueratinizado. Me dijo Ricardo que estaba, que el caso, que era muy raro, los ortoqueratinizados que eran muy raros y que tenían más probabilidades de recidiva, o sea, que había que ser más agresivos en el fresado, o sea, quitar el molar, quitar el quiste
y fresar un poquito más de lo normal para asegurarnos de que sí quitamos toda la lesión. Aquí está la histología, más histología del mismo paciente. Y bueno, esto nos la tratamos un poquito. Es un paciente que tiene un aumento de volumen en la zona, pensábamos que era la parótida, que estaba inflamada, infectada, que tenía alguna lesión desafortunadamente en este caso no tengo panorámica, pero aquí se ve el aumento de volumen, pero o sea, le hicimos una tomografía y se ve esta lesión en el ángulo de la mandíbula. Entonces, la reconstrucción es súper viejita, o sea, de las primeras tomografías. Y este es un osteoma que le salió a la paciente en una zona muy, poco inusual, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer intraoral porque está muy atrás. Hay que tener cuidado con el trigémino, con el facial, con la glándula parótida, y hay que quitarlo. No, el problema es que crezca, este, pero no se maligniza, se quita la base. Aquí está la lesión que estaba sujetada al ángulo de la mandíbula. Y aquí sí le tomamos la panorámica y aquí pues, el corte que hicimos. Lo único que era que la paciente le molestaba, o sea, que refería dolor. Era lo único que presentaba el paciente. Bueno, seguimos. Y esta es la histología del osteoma. Vemos las características histológicas del hueso. Estos son osteocitos. A ver si no la doctora, si me equivoco, ahí me corrige, doctora. El osteocito, o sea, está en reposo, no forma ni come hueso. Bueno, no reabsorbe, no forma ni reabsorbe hueso, está en reposo. Si por alguna razón se activa o va a formar hueso, que se va a llamar osteoblasto, o si va a reabsorber hueso, se va a llamar osteoclast. Pero aquí vemos uno en reposo. Pero eso es, digamos que lo interesante bueno, de la histología del hueso es mucha, pero de los osteocitos, eso es lo interesante. Que puedan hacer las dos cosas a la vez. No a la vez, sino depende de la información que les llegue, que reciban, perdón. Aquí vemos una lesión que que retuvo el tercer molar. Lo más seguro es que sea un odontoma o un osteoblastoma. Eh, no, la paciente no se dejó tomar la biopsia, nada más lo pusimos como referencia, pero no supimos qué era porque la paciente no quiso tomarse la biopsia. Es un paciente que presenta un aumento de volumen, pérdida de fondo de la anatomía del fondo de saco del lado izquierdo. Le tomamos una radiografía panorámica y vemos una lesión bien delimitada, que no ha reabsorbido la raíz de los dientes, pero la modificó, o sea, cambió su posición. Tomamos una biopsia, primero hacemos una punción para ver si no es una lesión vascular. Luego tomamos una biopsia, esto se lo mandamos a patología y nos reportan, no tengo la histología, pero nos reportan un granuloma central de células gigantes de mandíbula y pues el tratamiento es quitarlo. El problema era que estaba muy grande y el borde basal estaba comprometido y lo que hicimos fue poner una placa de titanio, ya el paciente posoperado, cicatrizado. Aquí vemos que sí tuvimos que quitar los dientes que estaban involucrados porque era un granuloma central de células gigantes. Vemos la placa, le debimos haber quitado el tercer molar del lado izquierdo por lo menos, pero no se lo quitamos, fue algo que se nos pasó, pero por lo débil que estaba la mandíbula no quisimos por querer quitar el tercer molar se nos fracturara. Eso se puede hacer después. Muy bien, aquí vemos un niño con esta lesión
que que no sé dónde dejé yo el reporte histológico. Vean cómo está, cómo los dientes de arriba ya tienen huella de los dientes que ocluyen en esta área y hay una separación de los dientes. Vemos la radiografía panorámica y vemos cómo hay un espacio, cómo están retenidos los premolares y tomamos esa biopsia y le quitamos la lesión, pero no me acuerdo que ya estaba cicatrizado. Era un fibroma significante periférico, según yo, pero no encontré, se me traspapeló el diagnóstico y la histología. Pero bueno, aquí vemos este, el posoperatorio ya después de haber quitado la lesión, quitado los premolares. Era agresivo, yo creo, porque si no, no hubiéramos quitado tantos dientes. Hay una disculpa. Y bueno, sí, Raulito, ¿puedes volver a poner la radiografía? sí, Aquí lo importante, no, la radiografía esa que estaba movida. Esa no, la del niño, más, la que acabas de poner. Ay, esa no, esta. esa. Para que vean ellos que el niño se movió porque está movida la radiografía. Ah, sí, sí, Ajá. salió Entonces, movido en la parte del mentón, se movió y a la hora de tomar la panorámica, a la hora de que el aparato está tomando el rayos X, se movió el paciente. O sea, está así como velado, pero está, gracias. Es para que sí. vean todos los defectos y ellos tienen que saber cuando estén tomando sus radiografías, que ahora todo es digital, que tienen que controlar, sobre todo si son niños, etcétera, para que no estén expuestos a la radiación, que no es mucha, pero a veces se ponen un poco inquietos los papás, ¿no? Sí, y luego el mandil, cuando se toma la panorámica, el mandil estorba al rayo y entonces es muy complicado. Se tiene que meter alguien a agarrarle el mandil y el que se va a radiar va a ser el otro. Entonces, sí hay que explicarle bien a los pacientes que no se muevan. La cicatrización, muy buena cicatrización. Y bueno, tenemos otro paciente que tenía esta lesión en la zona retromolar y una de las características que tenía era que le dolía mucho, tenía mucho dolor. Y aquí vemos, esta es la huella del tercer molar. Bueno, aquí se está formando el tercer molar, este es el segundo molar, este es el primer molar y esta es la lesión que está haciendo el diastema en esta área. Se toma la punción, se hace una punción, se toma un tejido, se manda a patología. Aquí la doctora Aldape nos diagnostica como ameloblastoma uniquístico, que el porcentaje en los niños es muy alto, más que el sólido. Es muy raro encontrar un ameloblastoma sólido en un niño. Sí hay, pero son muy raros. Y la ventaja es que lo único que hay que hacer es quitar la lesión. Vean aquí cómo está separado. Esta es la cortical ósea y este es el tumor, que es el ameloblastoma. Y y se quita la lesión, ahí se alcanza a ver el órgano dentario, la cavidad del órgano dentario. Este es el nervio dentario inferior. Aquí lo limpiamos, le quitamos tejido que estuviera adherido del ameloblastoma y dejamos la cavidad limpia, suturamos, sacamos todo esto, toda la lesión, los órganos dentarios. No digo que se trata, sino que se tiene que quitar toda la lesión completa, ¿no? Intentamos dejar huesos limpios de lesión. Y aquí está la radiografía posoperatoria, donde estaba el primer molar, el segundo molar, el primer molar, el tercer molar y ya la lesión. Y ya incluso se está formando un poquito de hueso. Todo lo demás se queda en observación y lógicamente el paciente va a estar en observación radiográfica para ver que la lesión no vuelva a salir. Este es un caso que me llegó, déjame ver si tengo sí, aquí está. Es un paciente que me mandaron para quitarle un tercer molar, el tercer molar inferior derecho. Y yo dije, sí, ahorita lo programamos, le dije que cuando tenía oportunidad y todo, todo normal.
pero como la radiografía está así como muy manchada, no es una muy buena imagen, yo no había visto que en la parte distal tenía una lesión, todo esto. Todo esto es una lesión y acá también tiene una pequeña lesión. Y entonces le dije al paciente, le vamos a quitar el tercer molar, le digo, y le vamos no, le dije, le tenemos que tomar una biopsia porque tiene esta lesión y no sé si tengo que quitar el tercer molar, pero primero tengo que saber qué es esto. Y entonces le tomamos la biopsia, aquí hay un acercamiento, aquí se alcanza a ver la cortical de la lesión, que la radiografía no es muy buena, pero pues la alcancé a ver antes de quitar el tercer molar. Esta es la histología, muy difícil el diagnóstico para mí, para la doctora debe ser muy fácil, pero para mí me mandó Ricardo las fotos y vemos cómo hay estos nichos aquí rodeados de epitelio y más histología y es un ameloblastoma acantomatoso. Entonces, ya le dije yo al paciente, le expliqué que tenía un tumor que había que quitar probablemente parte de la rama de ascendente de la mandíbula, el tercer molar, el otro molar. O sea, que no iba a ser una cirugía simple de tercer molar, sino que iba a ser una cirugía muy amplia. Y el paciente yo creo lo espanté y ya no regresó. Y no sé si se la quitó o si fue a otro lugar a pedir otra opinión. Pero bueno, yo al menos le tomé la biopsia y le di su resultado histopatológico y ya él, no sé qué habrá optado por hacer. Muy bien. Este es el caso de Darío, doctora. ¿Se los paso o lo paso rápido? Es el ameloblastoma, no sé si lo pasó el doctor Ricardo ayer. Es un paciente que tiene una lesión pequeña aquí en esta parte de aquí, que no se quiso quitar el molar y la lesión creció. Vean toda la lesión tan grande, contraveculado. Se compró placa para operarlo. El paciente no quiso operarse. Después se reabsorbió toda la lesión, todo el borde basal mandibular. El paciente, el tumor ya creció hasta acá. Y luego, como al año, como al año y medio regresó y se la tomó y lo único que tenía era el cóndilo. Y vean acá los dientes que van del lado derecho, ya los tenía desplazados en el lado izquierdo y ya el tumor venía de este lado. Estaba limitado hasta el primer molar de este lado. Vean el paciente con su tumor. Sí, ese es Darío. Darío, por eso le decía Darío. que Sí, y lo vimos desde la primera chiquitita, luego lo mandamos allá con ustedes, ¿te acuerdas? Y nomás sí, nunca se dejó, su hermana es dentista y su nunca se hermana era dentista y quería que le operáramos, o sea, que lo sedáramos para poderlo meter a quirófano, pero el paciente no quiso operarse. Ujú. Y a final de cuentas, el paciente, una parte del tumor se despegó y se broncoaspiró y se asfixió y se murió. Entonces, pero era de ser una lesión muy pequeña, el paciente tenía problemas mentales, no estaba al 100, tenía algo y no se quiso operar y no lo pudimos convencer y pues si un paciente no se quiere operar, pues no lo podemos operar. Este caso me acuerdo mucho porque lo presentamos en Madrid y Ajá, nadie nos creía. El doctor Román Carlos decía, no, eso no es un ameloblastoma quístico. Le digo, sí, pues ahí está la histología. Pero bueno, fue un caso muy triste y muy interesante. así es. Pues triste porque falleció si no se hubiera operado. Pero bueno, ya le habían comprado su placa y todo, pero el paciente no quiso operarse y falleció. Su reconstrucción de su celulitografía, pero bueno. Ok, lesiones mixtas que son muy difíciles de diagnosticar y difíciles de tomar una biopsia aquí en esta parte de aquí. Hay que hacer una incisión en el fondo del saco, sacarle parte de la lesión y mandarlo a estudiar. Aquí tenemos otro caso un poco parecido y vemos un área radiolúcida, pero más
concentrado en la parte de la raíz del diente. Es el paciente, el intraoral, la parte intraoral. Ya tenía bombado el hueso mandibular. Aquí vemos el corte que hicimos. Quitamos el premolar, dejamos la cavidad ahí, suturamos y tuvimos este. Y este era un fibroma ossificante juvenil adherido, muy pequeño, adherido a la raíz del diente. Y pues lo único que tuvimos que hacer era hacer lo que hicimos. El patólogo no nos recomendó hacer ninguna otra cosa y solo esperar a que cicatrizara el hueso. Y aquí tenemos otra paciente que tiene pérdida del aumento de volumen del fondo de saco. Vemos la radiografía y vemos una lesión muy grande, muy, muy grande, con un área radiolúcida alrededor. Vean cómo está alrededor. Yo pensaría que esto es un cementoma, un cementoblastoma por el área radiolúcida, pero bueno, tomamos una biopsia muy pequeña, pues se la mandamos al patólogo y nos diagnostica como fibroma ossificante juvenil. Y pues bueno, nos manda la histología. Ya con la histología nos podemos amparar del diagnóstico que nos da el patólogo. Quitamos toda la lesión, todos los dientes que estaban incluidos. Este, Quedó una cavidad muy grande porque la lesión era muy grande y afortunadamente cicatrizó bien y ya está lista para ponerse sus implantes. Aquí se ve todavía un poquito de que el hueso falta de cicatrizar, pero la verdad es que estaba muy grande y el defecto óseo era muy grande. No hubo necesidad de injertar. Solito el hueso se regeneró. Había quedado una zona, eh, se veía un defecto en la altura, pero se recuperó. Los dientes dieron la información para que el hueso se formara hasta acá arriba. No hubo necesidad de ponerle membranas ni distractores ni nada. Solito el hueso se regeneró. ¿Por qué? Porque estaba muy joven la paciente y podía regenerarse rápido. Yo voy a ir un poquito más rápido. Aquí está ya la radiografía, la fotografía posoperatoria, ya con la cicatrización. Es otra paciente con otra bola, con otro aumento de volumen grande. Vean, ese sí tiene cambios de color, pero vean el tamaño de la lesión, o sea, cuánto tiempo tuvo que pasar para que la lesión creciera de ese tamaño. Tomamos una radiografía cruzal inferior y vemos como si fueran rayos de sol, que es una de las características del osteosarcoma, si no me equivoco, pero ya suturamos y tomamos una radiografía y vemos cómo el hueso está sano. Si hubiera sido maligno, todo eso estuviera carcomido y hubiéramos tenido que hacer la amputación de esta sección de la mandíbula, pero no, fue una lesión benigna y lo único que había que hacer era remodelar el hueso y quitar la lesión. Esto que se ve aquí es normal, son los procesos Geni, donde están insertados los músculos geniobulosos, esos no se quitan, esos son anatomía normal. Bueno, aquí tenemos una paciente que tiene un aumento de volumen muy grande, muy, muy grande, donde tiene un diente incluido y que tiene dolor y que ya el borde basal también ya está reabsorbido. Y tomamos una biopsia, aquí hicimos una punción y salió sanguinolienta el material, pero no nos daba como si fuera una lesión vascular. Aquí el error que cometimos fue que mandamos una biopsia muy pequeña y muy superficial. Entonces nos dieron un diagnóstico de queratoquiste. Entonces nosotros entramos a quirófano con ese diagnóstico y quitamos la lesión, pero no, pues no parecía quiste, o sea, no, esto no es un quiste, esto no es la característica mm, clínica de un queratoquiste. Entonces mandamos a hacer otra vez la biopsia, o sea, mandamos
el tejido a biopsiar. Aquí ya está creciendo el hueso y nos dan esta imagen, nos mandan esta imagen histológica que es muy característica. Si se la graban, van a poder diagnosticar este tumor toda la vida y no les va a fallar. Es un tumor odontogénico adenomatoide y muy diferente a un queratoquiste, pero sí, cuando hacemos una biopsia necesitamos mandarle suficiente tejido al patólogo para que tenga más opciones de observar, o si tiene dudas, tenga más tejido para hacer más laminillas. Y entonces el diagnóstico es un TOA, tumor odontogénico adenomatoide. Y tenemos esta paciente también, que tenemos una foto antes de la lesión y con la lesión, que es en mi cara derecha. Vemos cómo está la cara deformada. Vean cómo está el aumento de volumen. Vean cómo está el fondo de saco, está pues, totalmente perdido. En el paladar muy ligeramente el aumento de volumen. Y vemos otra lesión bien delimitada, radiolúcida, con reabsorción de los dientes, pero una reabsorción muy grande. Ya los dientes tenían mucha movilidad. Tomamos una punción, sale sanguinolienta, tomamos una biopsia incisional, que es un pedacito de la bola, o sea, del aumento de volumen del tumor, y vean otra vez esta lesión, digo, esta imagen histológica muy parecida al paciente anterior. Entonces, nos mandan el diagnóstico como igual todo un tumor odontogénico adenomatoide. Tiene otras características histológicas, pero pues a mí me llama la atención esa. Y lo único que se hace es retirar la lesión. Se tienen que quitar todos los dientes porque ninguno lo pudimos salvar, todos se tuvieron que quitar. Y esta es la radiografía posoperatoria. El posoperatorio, el paciente ya tiene su nariz en su anatomía normal, quedó un poquito deprimido, pero pues afortunadamente fue una lesión benigna que había que quitar. El problema es que dejó que creciera mucho. Ok, ese es un tumor odontogénico adenomatoide. Y aquí tenemos otro paciente que tiene un diente incluido, que tiene una lesión radioluz, sí, una lesión lesión radiolúcida, con un borde bien delimitado, un diente incluido, con un poquito de ligero de pérdida de la anatomía de la ala nasal. Este sale un poquito más, como si fuera sangre, bueno, con más color a la sangre, no con suero. Tomamos una biopsia y cerramos y nos mandan esta imagen. Este es el epitelio del quiste, porque es un quiste. Y el diagnóstico es un quiste cialo-odontogénico, que me informa a mí Ricardo que es un quiste súper rarísimo encontrarlo en cavidad oral. O sea que sí hay, pero son muy raros. Yo es el primero que he operado y no he operado otro. Quiste cialo-odontogénico. De las características es porque aparentemente tiene en el epitelio, tiene tejido glandular. Entonces, eso es muy raro encontrar este quiste. Pero bueno, lo único que tengo que hacer es quitar la lesión, sacar el quiste y ya. De esto, estos son pacientes un poquito más antes. Paciente que le empezaron que no tenía los molares y le tomaron una radiografía panorámica y ¿qué pasó? Le tomaron una radiografía panorámica y vemos una lesión que no está bien delimitada, que tiene dos dientes incluidos y que está difusa. No hay una, o sea, no sabemos hasta dónde está bien delimitada la lesión.
y se le toma una biopsia, se quitan los molares y nos reportan como tumor de Gorlin, que es un quiste odontogénico calcificante. Y el tratamiento es hacer la disección mandibular. Se quita desde la parte anterior hasta los molares. Se puso este clavo de Kirchner provisional porque no teníamos placa. Conseguimos una placa y se le hizo un injerto de hueso, pero era de cresta ilíaca posterior, porque íbamos a necesitar mucho hueso. Aquí están las fotos de la toma del injerto del hueso. Este es el cortical de la cresta, este es el hueso esponjoso. Se sutura, se quita el clavo de Kirchner. Se hace de forma extraoral. Se pone la placa que conseguimos. Se atornilla los corticales óseas. Es un video, pero creo que no funciona. Y se pone una membrana para cubrir el injerto de hueso. Y se sutura. Y aquí tenemos una radiografía con la placa y ya con el injerto de hueso. Son lesiones muy agresivas que no se pueden curetear ni nada, hay que ser más agresivos. Por eso necesitamos el diagnóstico histopatológico para saber cuál va a ser nuestro plan de tratamiento. Y es una paciente, ya vamos a acabar, es una paciente que tiene muchos lunares, nos llamó la atención que tuviera muchos lunarcitos por ahí, que tenía un aumento de volumen en la zona de molares, que también ya estaba la huella de los dientes de arriba, los dientes superiores, perdón, ya estaban impresos en la lesión, asintomático, y vemos cómo la lesión separó los dos dientes y está por arriba del conducto del nervio dental inferior, muy difusa, dolor a la palpación. Tomamos una biopsia, mandamos a patología y no lo diagnostican como un mixoma. Y el mixoma es una lesión agresiva. Aquí está delimitado lo que vamos a hacer. No se pueden salvar los molares y estas líneas marcan nuestros límites quirúrgicos. Entonces, bueno, la paciente compró su placa, se pone la placa, se hace la disección mandibular. Primero se modela la placa, luego se hace la disección mandibular. Este es el orificio que queda ahí en donde estaba la lesión. Ahora se coloca la placa. Esta es la lesión patológica, esta es la pieza patológica y esta es la placa. Se quitó el molar, se quitó la lesión y vamos a esperar a que cicatrice bien, bien, bien cicatrizado para poner un injerto de hueso para volver a unir la mandíbula de la rama ascendente del cuerpo al cuerpo mandibular. Ese es el tratamiento. Y aquí está su radiografía PA, póstero anterior, con adecuada cicatrización. La paciente estaba renuente de que se hiciera el tratamiento, pero le explicamos que no había otra opción y que si seguía creciendo iba a ser más agresivo. Fibromixoma odontogénico. Corroboramos el diagnóstico. Y aquí esta es la parte triste de la plática y parece que es lo último. Vemos pacientes que les han dado antibióticos, antimicóticos, enjuagues, pastas dentales y la gente, los que lo tratan, médicos generales, odontólogos y algunos colegas, no maxilofaciales, pero a otros colegas que no toman una biopsia para saber si esta lesión que de entrada se ve que es maligna, ¿verdad? Este es otro paciente que vemos su paladar ya todo, pues deforme por la lesión maligna. Son lesiones malignas que destruyen la anatomía del hueso, destruyen el hueso y no hay un origen, o sea, el origen de la lesión pues no se sabe, pero pueden ser de la mucosa del paladar,
el paladar blando, del hueso. Otra lesión maligna, aquí vemos cómo hay la destrucción ósea. Este, si no mal recuerdo, híjole, es un tumor carcinoma. No, no me acuerdo el nombre, pero es que no tengo la histología ni la. Parece un carcinoma cuniculatum. ¿Cuál es el que está encapsulado, doctora? El que nomás lo quitan y ya no prolifera ni nada. Intrabucal. Ahorita me acuerdo el nombre, pero sí parece un caniculatum. Eso. Este, híjole, se me olvidó el nombre, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero bueno. Y esto es por paladar, ya estaba perforando paladar. Y su radiografía, cómo está destruido el hueso. Este es otro, vemos aquí su lesión en la frente. Y este es característico de una lesión que es muy agresiva, que no tiene cura, que el pronóstico del paciente es muy malo. Es un melanoma y son muy agresivos. A veces no ni biopsia se les toma, se mandan directamente a oncología. Este es un caso, yo es de los últimos que voy a presentar. Es un paciente que llega con dolor en el área de tercer molar. Me dice, me duele mucho, quíteme la muela, que no sé qué. Y a la hora de hacer la biopsia, yo quité ese tercer molar, lo seccioné porque el hueso estaba reblandecido, totalmente reblandecido. No se ve nada anormal en la radiografía, todo se ve normal, nada más la ausencia del segundo molar, que yo creo que se tuvo movilidad y lo quitaron, pero todo se ve normal. Y todo ese hueso que ustedes ven que se quitó, lo quité con la cureta, no utilicé la fresa. Utilicé la fresa para seccionar el molar, para que no se me fracturara la mandíbula. Esta es la radiografía postoperatoria y es un carcinoma epidermoide infiltrante en la región del tercer molar inferior izquierdo. O sea, no tiene datos de malignidad y era una lesión maligna. Entonces, todo hay que mandarlo a patología para que nos den el diagnóstico. La paciente se entristeció mucho por su diagnóstico, pero eso fue lo que encontramos. Yo le dije que había que mandar a patología. Y es muy frecuente en el labio inferior encontrar este tipo de lesiones que son malignas. A este paciente, afortunadamente, el familiar vino a recoger el resultado y me dijo que ya lo habían operado y que el doctor, el oncólogo, le dijo que le había quitado toda la lesión y que había salido todo bien. Un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Y esta lesión que ya habíamos visto algunas anteriormente de lengua, tomamos la biopsia, la mandamos a patología, tomamos una biopsia grande, ya está ahí cicatrizado y nos salió una lesión. Vean la histología, mucha celularidad y un carcinoma epidermoide bien diferenciado de borde de la lengua. Estos pacientes los mandamos a oncología. Aquí vemos otro paciente que tiene esta lesión en la lengua, en el borde de la lengua. Le tomamos la biopsia. Este se lo había presentado, yo creo, el doctor Ricardo Martínez ayer, porque se lo mandé a él. Suturamos, Ricardo ve la histología y nos da un carcinoma epidermoide bien diferenciado y bordes externos con tumor. O sea, yo quité el tumor, pero dejé bordes. O sea, todavía había lesión. Entonces, a este paciente lo que le hicieron, le cortaron la mitad de la lengua y le sacaron los ganglios de la región del cuello, de la parte anterior del músculo, eh, ¿cómo se llama? Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, perdón, esternocleidomastoideo. Le sacaron los ganglios y le quitaron la mitad de la lengua para hacer más invasiva. La mandaron a quimio y a radioterapia. Y le fue muy bien, la verdad. Esta paciente que la doctora la conoce, allá la mandaron a México, nos llevó aquí al consultorio, le tomamos una biopsia
Vemos la radiografía que hay una separación, un aumento de volumen. Le tomamos la biopsia y vemos esta parte de aquí, que esto es hueso, que está formándose hueso en tejido blando, y entonces es compatible con osteosarcoma osteoblástico. Este es otro paciente con una lesión en zona del segundo molar y tercer molar, pero muy agresiva y también era maligna. Era un carcinoma mucoepidermoide también. Tomamos biopsia, la mandamos a patología y después pacientes los mandamos a oncología para que les den su tratamiento. Otro paciente con su lesión muy parecida a la del paciente anterior, pero aquí ya más agresivo, ya tenía fractura en área patológica. Pues aquí está la lesión y ya estaba fracturada, ya se le había fracturado la mandíbula. Le tomamos la biopsia. Esta es la imagen histológica y nos lo hizo Fabiano Campo Acosta desde Tijuana, carcinoma de células escamosas, intraoral moderadamente diferenciado, invasor. Los pacientes los mandamos a oncología para que les den tratamiento. Esta me la paso, esta no la brincamos. Y pues ya, esta es la UNAM, mi alma mater, Sí. muy bonito lugar. Ahí está el estadio de los Pumas, al cual nunca he entrado. ¿Cómo crees? Y yo le voy a los Pumas, pues soy Puma de corazón. Yo pasaba por aquí afuera, yo me iba caminando de la facultad, me iba caminando por aquí, le daba la vuelta y me iba a tomar mi pecera a San Ángel para irme para mi casa. Y siempre pasaba por aquí en la noche y estaban jugando los Pumas, pero ya iba yo bien cansado de tanta escuela y ¿Y nunca he entrado, de verdad nunca entraste? nunca he entrado, doctora, ¿Cómo crees? No, pues entonces hay que hacer un curso que vengan y nos vamos a ver al un partido de los estadio. Pumas. Sí, bueno, a entrar, vamos a entrar a verlo, sí. Vamos a entrar a verlo. Ya el partido, quién sabe, pero El entraremos a partido, verlo. quién sabe, ya, no importa. Sí, es uno de los campus más bonitos que conozco del mundo, también de los más grandes de Latinoamérica. Y pues ahí están las islas, la biblioteca, la rectoría y todo lo que tenemos en la UNAM para todos. Y ojalá y lo aprovechen todos estos jóvenes que por lo menos tienen interés en permanecer educados, ¿verdad? Están Entonces, en una muy buena escuela. sí, bah, sí, parece que no lo aprecian mucho, pero bueno, creo que todos los que estudiamos ahí lo entendemos, pero los jóvenes ahora como que les falta entender lo que están en una de las mejores escuelas. Lo Pero bueno, maravilloso que es la UNAM. sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias, Raulito. Ah, se me olvidaba.